misma manera y no todos los auditores planean de la misma manera. Entonces a mí, en el desarrollo del ejercicio de profesor, para efectos de esta situación, yo tengo que tener la mente súper amplia respecto de cómo planea una persona y cómo planea la otra. Porque las planeaciones pueden ser diferentes, pero tienen que buscar intereses u objetivos en común. ¿Ya? Bien, fíjense aquí, naturaleza. Habíamos dicho la semana pasada que la naturaleza va a dar cuenta o va a responder de qué es lo que se trata la auditoría. Ellos pongan atención. Si quieren discutir, van a discutir afuera, porque aquí adentro no los voy a separar. Allá afuera, hacen lo que quieran. Pongan atención. La naturaleza responde a la pregunta: ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí vamos a hacer una auditoría tributaria del impuesto renta de una primera categoría y una propia. Se acabó. Se acabó. En el caso que estemos nosotros en IVA, porque esta asignatura también contempla IVA, que es la tercera unidad, tú vas a tener que ir ser un poquito más específico, porque el IVA tiene más campos de aplicación. Nosotros vamos a auditar el IVA, pero la compra de un activo fijo, entonces ahí aplica el artículo del funcionalismo. O vamos a auditar el IVA desde el punto de vista de una empresa que se dedica al restaurante y dentro de su IVA tiene el IVA adicional, ¿cierto? O vamos a una botillería, el IVA adicional de la cerveza, del cigarro. Entonces tiene distintos ámbitos de aplicación el IVA y ahí hay que ser súper específico. El alcance siempre va a responder a dos cuestiones, que eso ya lo tienes claro. O sea, ¿qué es lo que puedo abordar? Eso es lo que responde el alcance. Y tú tienes que dar cuenta de el periodo que vas a revisar. Porque yo no puedo pedir el estado contable del año 2000 cerrado, o del año 1900, porque para otros efectos en realidad no me sirve. Tengo que tener claro el periodo y la documentación, que en un ProPyme lo que tú vas a pedir va a ser siempre el balance o los reportes contables que haga la empresa, porque no todas las empresas pequeñas hacen balance. Las empresas pequeñas lo que llevan es un libro de ingresos y egresos. Si no lo llevan, a lo menos eso la ley les exige. ¿Cierto? En lugar de contabilidad completa, está la contabilidad simplificada. ¿Qué es eso? Anotar lo que te entró y lo que te salió, sin determinar qué es activo ni qué es pasivo, sino que ahí lo que le interesa es todo lo que entra, todo lo que sale. Y hay una resolución que establece los formatos para el libro de caja o el libro de ingreso y egreso. Y esas son las documentaciones que nosotros debemos pedir. Y por supuesto, como asesores, son las cuestiones que nosotros le debemos decir que hagan. Le vamos a pedir también las facturas, las boletas, porque las empresas ProPyme compran con boletas, algunas personas compran con boletas. Y esa es una de las situaciones que nosotros tenemos que recomendar inmediatamente que no se haga por el tema del IVA. Nosotros sabemos muy bien que el IVA se pierde cuando tú compras con boleta, porque la boleta no es nominativa. Entonces, si la boleta no es nominativa, ¿quién podría utilizar la boleta para rebajar IVA? El portador. O sea, la boleta va a ir hasta el todos lados. Y la ley no permite esa forma. Los comprobantes de pago. En un 14A, que tú me pongas este comprobante de pago, la verdad es que no nos interesa el comprobante de pago en un 14A. En un 14D3 sí te interesa el comprobante de pago, el comprobante de recibo. ¿Por qué? Porque la dinámica del 14D3, el ProPyme, es que tributa, determina su impuesto en base al flujo. Entonces tú, para poder considerar un ingreso, tienes que tener en cuenta que el ingreso haya sido efectivamente percibido. ¿Y cuál es el documento sustentatorio que te va a dar fe de que el ingreso lo recibiste? El comprobante de pago. El comprobante de pago. La empresa va a tener, no sé, 150 millones en venta, pero no todas las cobró. Entonces, no por todas las ventas tienes que tributar. Si en el 14A tú me pones ahí, oye, ¿qué necesito el comprobante de pago? No te sirve. O sea, estás pidiendo documentación que para tu revisión no es necesaria. ¿Por qué? Porque el 14A tributa por lo que percibe y por lo que te venga. Entonces a ti lo único que te interesa es la factura. Porque sea que la factura está pagada o no pagada, la factura ya es un documento que acredita el ingreso y ese ingreso tiene que tributar. Distinto en el propio. ¿Estamos todos claros ahí, cierto? Sí. Bien. El reporte de flujo de caja que lo habíamos hablado. Oportunidad,
de acuerdo al contexto del caso, antes del formulario, entonces el periodo que comprende enero y marzo del 2024. No podemos hablar en diciembre porque todavía no ha terminado el año. ¿Cierto? Todavía no ha terminado el año. Tenemos que esperar que el periodo esté cerrado para poder revisarlo. ¿Ya? Si no, sería una revisión parcial y eso ya no es una auditoría propiamente tal. En los objetivos, yo aquí puse 3, por economía de espacio, ¿cierto? Pero tú podrías colocar más. ¿Qué es lo que puse ahí? Principalmente, determinar el grado de cumplimiento de la normativa, que es una cuestión como bien general. ¿Cumple o no cumple? ¿Cierto? Y si yo quiero saber cómo tributa un 14 de 3, cuáles son las consideraciones, el mismo ABA te manda a una parte donde están las características del régimen. ¿Vieron ese link o no? ¿Sí? Ahí está. Ahí está, te dice la tasa de ppm que tiene que determinar. La tasa de ppm para los propines cambia si sus ingresos superan un determinado monto. Es decir, la tasa de un propine de 3 para ppm es un 0,25. Pero ojo, esa tasa es lo mínimo. Si un contribuyente propine de 3, tú te das cuenta que está pagando un 3% de ppm, tú le vas a hacer la advertencia de que eventualmente puede ser excesivo, va a generar holguras en el ppm, pero no es que esté malo que pague de más, al contrario, es mucho mejor, porque asegura el cumplimiento tributario en abril, pero el problema está cuando paga de menos. Ahora, ojo con esto, el ppm es exigible hasta diciembre del año comercial, salvo el mes de diciembre. ¿Qué quiero decir? Imaginemos que una empresa tiene para entender ese tema, imaginemos que una empresa tiene en junio ventas de 100 millones de pesos. Tiene que calcular un 1%. Ahí, 100 millones por 1%, digamos que son 100 lucas. No me interesa el número matemático. Entonces, vendió 100 millones, para que me sigan la idea. ¿Ya? Su tasa es de un 1%. ¿Cuánto sería el ppm exigible entonces? 100 lucas. Y la empresa que hizo esa venta en junio, ¿cuándo tiene que pagar ese ppm? En julio, ¿cierto? En julio. Lo tiene que pagar en julio. Y a uno me dirán, oye, pero existe la postergación. La postergación es solo de IVA, no de los impuestos de retención, de distintos de IVA, digamos. Entonces, si las ventas son de junio, el ppm se hace exigible en julio. Si la empresa no lo paga, bueno, lo tendrá que pagar en agosto, lo tendrá que pagar en septiembre, y el fisco te va a decir, oye, me debes un ppm de junio. Te va a recordar en septiembre, te lo va a recordar en octubre, en noviembre y en diciembre. Pasamos el otro año y no te lo recuerda más. Porque no se hace exigible ya el pago de ese ppm. ¿Por qué? ¿Para qué es ese ppm? Para después rebajarlo con el impuesto a la renta. Entonces, si tú no pagaste ese ppm de ese año, el servicio dice, no lo pagaste, no. Después, ¿qué vas a rebajar? Nada, ya no te voy a cobrar el ppm. Después te voy a cobrar el impuesto a la renta. Entonces, el ppm es exigible durante el año comercial. Si la persona no lo pagó, durante ese año no lo pagó nomás. ¿Qué es lo que se traduce exigible después? El impuesto a la renta. Y sin crédito, o sin rebaja, porque no va a tener ppm. ¿Se entiende? Para que nosotros no le vayamos a decir al contribuyente, oye, porque aquí, no sé si es bueno o mal consejo, pero pagar cuestiones desfasadas de un año que no corresponde, te va a significar multa, interés. Entonces, por economía de opción, que es una figura tributaria, conviene tal vez ya dejar esa deuda ahí y pagar el impuesto que va a estar vigente sin intereses, sin multa. ¿Se entendió esa idea o no? El ppm es exigible durante el año comercial, salvo diciembre, porque diciembre, ¿cuándo es exigible? En enero del año siguiente. Y ahí listo, se acabó. Pero todos los otros meses, si no los pagaste durante ese año, no los pagaste, ¿no? Después no tienes rebaja y lo que va a ser exigible es solo el impuesto a la renta si es que tienes. ¿Estamos claros? ¿Preguntas de eso? ¿A todos les quedó claro? ¿No? ¿Sí? Ya. Dice acá, verificar la razonabilidad en las imputaciones que la empresa haya realizado a título de agregado y a título de deducciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que verificar la exactitud de cada agregado y de cada deducción, para que nosotros podamos tener una especie de certeza del resultado tributario. No podemos revisar de los 10 agregados que tiene la empresa, 5. O sea, acá tú no puedes sacar la muestra.
acá tú tienes que revisar toda la situación tributaria. Aquí no se trabaja en base a la cuenta, sino que en base a lo que sea más real posible en la empresa. Porque aquí un agregado que no vaya y la empresa lo puso, te aumenta la utilidad y la empresa va a pagar más impuestos. O un agregado que falta y la empresa no lo puso, te baja la utilidad y pagas menos impuestos y el servicio te va a molestar por eso. Aquí como el efecto es que si tú ganas 1000, el fisco te cobra 200. Si tú ganas 1100, el fisco te va a cobrar 220, es decir, por cada diferencia de peso que tú tengas en renta, el fisco te va a cobrar más o menos impuestos. Entonces, por eso no podemos obviar un agregado por insignificante que sea. ¿Ya? No es como auditoría de estado financiero, donde tú puedes extraer la muestra a efectos de extrapolar una conclusión. Ahí tú dices, mira, revisamos esto aquí, quedamos conformes, entonces la situación se correlaciona con que la empresa anda en esa característica. Pero en tributaria no, porque un agregado te puede cambiar la historia. Y eso tiene un impacto tributario en la recaudación. El tercer objetivo que puse acá, determinar con la suficiente exactitud o certeza el cálculo de los beneficios tributarios. ¿Puede utilizar esta empresa de régimen ProPyme? ¿Puede utilizar el beneficio tipificado en el artículo 14 letra E de la ley de renta? ¿Puede utilizar el beneficio de la reinversión de utilidades? Sí, pero con un porcentaje menor. ¿Un porcentaje menor? Sí. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿puede utilizarlo sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué se trata el beneficio del 14E? Cuando nos dicen, oye, 14E, ¿qué? La compra del activo fijo. ¿Compra del activo fijo? ¿Quién está de acuerdo con Abraham? Bárbara dice que el 14 es un beneficio al ahorro. Incentivo al ahorro. El 14 el 14, chiquillos, el 14 efectivamente, pongan atención, el 14 es un beneficio que va a permitir a las empresas, no a las personas, a las empresas rebajar la base afecta impuesto a la renta, siempre que la empresa tribute con contabilidad, ya sea completa o simplificada. Entonces, ¿quiénes pueden utilizar ese beneficio? Todas las empresas que tributen con contabilidad y que tengan que pagar impuestos. Deja fuera la renta presunta, porque no lleva contabilidad. Deja fuera el de 8, porque no paga impuestos. ¿Quiénes pueden utilizar ese beneficio? 14A y 14D3. Nadie más. ¿Y qué significa, solamente para ir a ahondar en ese beneficio, qué significa el beneficio del ahorro? Que mientras más ahorra la empresa, es decir, tiene que abrir cuentas de ahorro propiamente tal. ¿Qué significa el ahorro en tributaria desde el punto de vista del beneficio? Buena pregunta. Más fuerte. Aquí vale decir cualquier tema, más fuerte. Que no le des. ¿A qué se refiere y por qué se llamará esa cuestión beneficio al ahorro? Que incentiva A ver, como dice. Para que paguen menos impuestos y lo puedan utilizar en beneficio a la misma empresa, no sé. Claro, ese es el objetivo, ¿cierto? Sí. Pagar menos impuestos, pero dice incentivo al ahorro. Cuando tú ahorras, el beneficio va a ser más atractivo. Si tú no ahorras, el beneficio va a ser menos atractivo. Porque la cuestión se llama incentivo ¿a qué? Al ahorro. Si no ahorra, ¿va a tener beneficio? No puede ocuparlo, no. Tiene que mantenerlo. Entonces, ¿a qué se refiere? Pero ¿a qué se refiere la palabra ahorro en ese artículo? Que ustedes sí tendrán la duda, les siembro la duda yo ahí, les voy a dar la respuesta, ustedes lo pueden ir a leer en el mismo artículo. Que después tienen que hacerlo en una posterior, utilizarlo en una posterior impuesto. ¿Sirve? No es preciso, ¿vale? No es preciso, porque lo que yo dejo de pagar este mes o este año, lo voy a tener que pagar en algún momento, no en el año siguiente, ni futuro probablemente, sino que al término de la vida, al término de la vida. A ver, Abraham.
Brian, perdón. Brian, siempre. Seamos un ahorro tipo para que luego la empresa pueda seguir surgiendo o invirtiendo en otro tipo de cosas. Por ahí va. Por ahí va. ¿Qué quiere decir eso? Para que la empresa vaya surgiendo necesita capital de trabajo. Para que la empresa invierta necesita lucas. Entonces, ¿a qué se refiere el concepto ahorro en tributaria desde el punto de vista de lo que establece ese artículo? A lo siguiente. Te hace calcular el beneficio del 50% a la RLI invertida. ¿Recuerdan de ese concepto? RLI invertida. ¿Qué era la RLI invertida? La RLI afecta, menos las multas, menos los retiros, menos los gastos rechazados no afecta. Y ahí determinas tu RLI está invertida. El concepto ahorro refiere a que la empresa no se guarde la plata y le deje ella posada, sino que la trabaje. Y para trabajar la plata necesita tenerla. Entonces, ¿a qué se refiere el ahorro? A que lo puedes considerar un título de retiro. A eso se refiere el ahorro. No es el ahorro tradicional, convencional que nosotros todos hacemos. Oye, hoy día me gané un bonito en la empresa, 50 luquitas no las voy a gastar, las voy a dejar ahí. Y uno las deja estáticas. Las mete en un depósito a plazo, un fondo mutuo. Pero tú dejas esa plata ahí, estática, para tenerla en algún momento a libre disposición cuando tú desees, ¿cierto? Eso es nuestro ahorro, no gastarte la plata. En la empresa el ahorro va porque el dueño no se lleve la plata. Pero la empresa con la plata ahí en la caja va a pagar sueldos, va a pagar proveedores, va a mover la plata, tiene que moverla. Pero el ahorro se da que si los dueños retiran la plata, se dice que la empresa está ahorrando menos. Si los dueños no retiran la plata, quiere decir que en la empresa hay plata. Fíjense o hagan memoria en el cálculo de la RLI invertida. RLI afecta menos tres cuestiones. Una de ellas que es los retiros. Si los socios sacan la plata, la RLI invertida baja. ¿Por qué? Porque la plata no se está ahorrando en la empresa, se está sacando. ¿Cierto? Entonces el concepto ahorro en el 14 tiene que ver con la siguiente palabra, que la plata esté disponible en la empresa. No que esté guardada en una cuenta de ahorro. No que esté invertida, sino que esté disponible. Si los dueños se sacan la plata, me baja la RLI, menos el beneficio. ¿Se entiende? Chiquillos, la empresa Propyme entonces va a poder utilizar ese beneficio, el 14E, lo va a poder utilizar. ¿Y cuándo va a ser más atractivo? ¿Cuando los dueños hagan retiro o no hagan retiro? Cuando no hagan retiro, porque ahí el 14E va a ser más atractivo desde el punto de vista de la deducción. Ahora, ustedes juzgarán, porque hay diferentes opiniones en este tema. ¿Será recomendado utilizar el 14E sobre la base de la siguiente lógica? Yo este año me gané 1.000 pesos. Un ejercicio bien simple, sin números, solamente para la idea. Me gané 1.000 pesos. ¿Por cuánto tengo que tributar? Por 1.000 pesos. O sea, debería pagar un impuesto de 2.70. Pero la ley dice hoy utiliza el beneficio del ahorro y rebájate 2 gambitas. Entonces, en vez de tributar por los 1.000 pesos, voy a tributar por 800. Y el impuesto va a ser menor. ¿Y qué pasó con esos 200? Es que es el beneficio. No pago impuestos. Pero el legislador te liberará de pagar impuestos por esos 200. No. Lo que hace, no me lo pagas hoy día. Pero eso que vas utilizando como 14E, lo vas dejando en una suerte de bolsita, lo vas acumulando, y cuando tu empresa cierre, se liquide, vas a tener que pagar mi impuesto por todo lo que no me pagaste hacia atrás. O sea, por los 200 que quedaron ahí. Por los 200 que quedaron ahí, vas a tener que pagar impuesto cuando la empresa termine. Luego eso va con Sí, pero Obviamente que si es 14 hace. tesorería. Obviamente que si es 14 hace. Tesorería. Entonces, opiniones divididas en este tema hay muchas. Hay personas que defienden el 14E. Hay otras personas, yo por ejemplo, que tal vez no lo comentamos tanto. Ahora bien, ¿cuándo es necesario? Regla general, cuando la empresa sí necesita financiamiento. Porque la empresa mueve plata, las empresas nunca ahorran el impuesto a la renta. Tenemos que pagar 5 millones de impuestos y no tenemos los 5 millones. Y ahí si utilizamos el beneficio tenemos que pagar 3. ¿Ya? Y damos plata por 3 y no por 5. ¿Y qué pasaría, profesor, si en un año predeterminado la empresa tiene mucha utilidad y puede pagar lo que no pagó en ese momento? No. Está establecido que no. Hasta el año 2010, hasta el año 2020
hasta el año 2020, había un mecanismo de restitución de ese beneficio. Oye, lo que rebajabas en este año lo tenías que restituir en un 50% el otro año. Ahora ese mecanismo de restitución no está. Se acumula hasta el término de giro. Pero es eso automático cuando uno cierra giro, aparece así como una pestañita. Artículo 38 de la ley de la renta va a ser disponible para el término de giro y están todas las rentas pendientes de tributación. ¿Ya? Bien. Entonces nosotros, ojo con eso. Ojo con eso. Imagínate cuánto tenés que pagar después. Ojo con esto. El 14. ¿Y qué pasa si la empresa se va a la quiebra? ¿Qué pasa si la empresa se va a la quiebra? Si se va a la quiebra y se le declara la quiebra, se le extingue su obligación. Se le extingue su obligación. Está en primer lugar el empleado, en segundo lugar el fisco. Si se declara quiebra y le alcanza a pagar a su empleado, con lo que queda tiene que cumplir las deudas tributarias. Porque para poder cerrar la empresa tiene que tener saneado todos sus impuestos. Yo no puedo tener término de giro si debo 30 millones de pesos. No puedo hacer eso. Ahora, si me declaro en quiebra, es distinta la situación, porque ahí hay una insolvencia. Chiquillos, algo les iba a decir con respecto a esto. El 14, lo que dijo Abraham. El 33 bis. Aquí no estamos haciendo cálculo, nada, así que ¿se entendió lo del 14? Sí. Lo que se refiere a ahorro. Oye, ¿cuándo las empresas están ahorrando? ¿Cuando dejan la plata guardada? No, es cuando los dueños no retiran. Es cuando los dueños no retiran. Porque si el dueño retiró, la plata no está en la empresa. ¿Ya? Yo cambiaría, y muchas personas dicen lo mismo, o sea, no es una cuestión que nació de mí, pero yo adopté ese pensamiento. Yo cambiaría la palabra renta líquida invertida por la renta líquida efectivamente disponible. Porque el concepto invertido tiene diferentes acepciones. ¿Qué es invertido? Que se mantiene en algún instrumento de inversión para efecto de generar algún retorno. O invertido, que es como el contrario, como a la inversa. ¿Cierto? Tiene diferentes acepciones. Y lo que refiere la ley de la renta es la plata que está disponible. Dicho eso, si determinamos las franquicias tributarias de esta empresa, ProPyme, ¿el ProPyme puede utilizar el 33 bis que dijo Abraham o no? El ProPyme, nosotros nunca hemos dicho ProPyme. Nunca. ¿El ProPyme puede utilizar el beneficio del 33 bis? ¿En qué consiste el 33 bis primero? Fernando, ¿en qué consiste el 33 bis? ¿En qué consiste el 33 bis? Consiste en el valor del activo fijo, tomarle el porcentaje que puede ser de entre un 3 hasta un 6% y eso se puede usar como crédito para rebajar el impuesto de primera categoría. Ya. Hay que tomar el valor del activo fijo, ¿cierto? Hay que tomar el valor del activo fijo, pongan atención. Hay que tomar el valor del activo fijo, reajustarlo, dijo, ¿no? Ah, sí, tiene que ir con Se le aplica algún reajuste, a ese reajuste o al activo reajustado tú le aplicas un monto X que oscila entre un determinado porcentaje. Y lo que te da, tú lo puedes rebajar directamente el impuesto a la renta. Ahora bien, el ProPyme, por regla general, ¿aplica corrección monetaria o no aplica corrección monetaria? No. No aplica corrección monetaria. Entonces, para el 33 bis, ¿debemos corregir el activo fijo? Para el caso del 14 de 3 o de 8, no. El ProPyme no. El de 8 no paga impuesto a la renta. No, ya se paga. ¿Puede utilizar el 33 bis? No. Veo que dos personas respondieron nomás. ¿Sí? Y aquí ya estamos entrando como en un debate tributario, escapándonos de ese El tema. de Pero 8. es todo tributario. Paga los datos complementarios. Porque puede usar, o debería sí. En teoría sí debería. Profe, entiendo que para los casos tributarios de beneficios se ocuparía la corrección monetaria para saber cuánto es el beneficio que se debe ocupar. ¿Quién dice eso? Eso es lo que entiendo. Muy bien, porque lo que entiende es lo mismo que entendió el legislador. Ahora yo quiero preguntar porque eso está establecido en un documento tributario, La circular. en un oficio. Y ustedes saben que los oficios, pero todos los días emiten oficio, entonces acordarme del número, no me acuerdo en este momento cuál es, pero si uno lo busca en la web, por la ruta donde le he mostrado donde se buscan los oficios, sí aparece. Miren, pongan atención. Esto a modo bien general. 33 bis, ¿qué es el 33 bis? Que es uno de los objetivos de esta cuestión. O sea, cuando realicemos renta vamos a tener que meternos acá. Entonces hay que saber qué hacer.
Fíjate bien, el 33 bis es una rebaja al impuesto de primera categoría. Esa es la regla general. Entonces, una rebaja al impuesto de primera categoría. El 14A, ¿paga impuesto de primera? Sí. ¿Podría rebajar su impuesto de primera con ese beneficio? ¿El D3 paga impuesto de primera? Sí. ¿El renta presunta paga impuesto de primera? Sí. Sí. ¿Puede utilizar ese beneficio? No. No. ¿Cierto? Porque uno, si dice, oye, el único requisito es que es una rebaja, no, de hecho no es un requisito, es como el beneficio. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, contribuyentes que tengan contabilidad, ya sea completa o simplificada. El renta presunta no lleva contabilidad. Entonces ahí ya quedó fuera. ¿Cierto? Ahí ya quedó fuera. Oye, ya, pero que esté afecto a impuestos de primera categoría. ¿El 14A está afecto a impuestos de primera categoría? Sí. Puede utilizar esto. ¿El D3 está afecto a impuestos de primera categoría? ¿El D8 está afecto, ojo con la palabra, está afecto a impuestos de primera categoría? ¿De 8? D8 está afecto a impuestos de primera categoría. No, porque va al global complementario y se lo lleva a los socios. Eso es la práctica, está bien. En teoría, sí está afecto, pero su tasa es cero. Y no lleva crédito para los socios. En la práctica no tributa, no paga impuestos, no tiene tasa, nada. Pero teóricamente sí, su tasa es cero. Porque todas las rentas tienen que pasar por la tributación intermedia, que es la primera categoría. El D8 va directo nomás a los dueños, va directo. Entonces, puede utilizar el 14A, puede utilizar el D3 y también, oye, como que está en contra de lo que están diciendo, también lo puede utilizar el D8. Porque la tributación que no paga la empresa en el D8 se traslada directamente a los socios. Entonces los socios van a poder utilizar este beneficio. ¿Estamos claros? ¿Sí? La tributación del D8 se traslada al dueño, se traslada a la persona. En la proporción que debió tributar la empresa, 1.000 pesos te ganaste, esos 1.000 pesos no tributan en la empresa, pero tributan como persona. Entonces, el D8 paga PPM, ¿no? Veámoslo por esa lógica. ¿El D8 tiene que pagar PPM? Sí, pues. Y si ustedes se meten a ese link del servicio de impuesto interno, la tasa del D8 es un 0,2%. 0,2%. Si superas las 50.000 UF, 0,5%, lo mínimo. Oye, ¿por qué pagará PPM el D8 si no paga impuesto a la renta? Porque el PPM se pone a disposición ¿de quién? De los socios. ¿Y el 33 bis? Lo mismo. Ahora, ojo, el 33 bis es voluntario. La ley dice, cuando nosotros vemos el 14 esto no tiene ningún problema. Tú tienes el costo, esta es la mecánica, costo más la corrección monetaria, y eso es simplemente la base del 33 bis. Y aquí le aplicas entre un 4% y un 6%. ¿Cierto? No, entre un 4 y un 6. Esa es la base del PPM, del 33 bis. Es el costo del activo más la corrección monetaria. Oye, nuestro objetivo es determinar si la empresa determinó con exactitud esta cuestión. Veámoslo desde el punto de vista del 14A. El 14A, si el activo le costó 10 millones, ¿qué es lo que va a hacer? 10 millones, su costo. ¿Dónde va a estar el costo? En la factura. O si una compra mediante un contrato, en el contrato de compra-venta. Va a haber un documento que acredita el valor de compra, el valor de adquisición del activo, el costo. La corrección monetaria, ¿de dónde nace? El mes de la factura. Busco ese factor en la tabla de servicio de impuesto interno y le aplico el reajuste. En este caso, supongamos que son 100 lucas. ¿Cuánto es la base? 10 millones 100. Esa es la base. Y ahí le voy a aplicar el porcentaje que sea y listo. Salió el 33 bis. Salió. Dicho eso, en el 14A figura de esa manera. En el D3, tomando en cuenta dos cosas. Por regla general, el D3 no aplica corrección monetaria.
por regla general. Y además el D3 se fija respecto del activo, en la determinación de su impuesto, en lo que esté efectivamente pagado. ¿Cómo el 14A, para no marearnos, sigamos ahí con el 14A, cómo el 14A controla su activo fijo? ¿Cómo el 14A controla su activo fijo? Compró una camioneta. ¿Qué tiene que hacer el 14A con la camioneta? Llevar el activo Cuadro activo fijo. en activo, pero en el balance, ¿cierto? Tiene que llevar un cuadro activo fijo, eso también es correcto. En el activo tiene que colocar camioneta. ¿Cuánto le costó? 10 millones, ¿cierto? ¿Qué más tiene que hacer aquí el 14A con su activo fijo año a año? Entonces, en el estado de resultados va a tener pérdida, depreciación 1 millón, ¿cierto? Porque dura 10 millones, tiene 10 millones de pesos, dura 10 años, año a año se deprecia 1 millón. Entonces sabemos que el 14A lo lleva en activo, lo controla como su activo, lo corregirá en el cuadro y toda la cuestión, pero tiene que llevar también la depreciación. Y la depreciación tributaria también la tiene que hacer, obviamente. Ahora, ¿qué hace el D3 con su activo fijo? ¿Qué hace el D3? El régimen que dice, oye, tributa en base flujo. Lo que tú compraste lo vas a poder rebajar siempre y cuando lo hayas pagado. Lo que tú vendiste vas a tener que incorporarlo a tu base siempre y cuando lo hayas cobrado, percibido, ¿cierto? Ah, o sea, ¿qué me estáis diciendo? Imaginemos la boleta de la luz de diciembre. Me llegó la boleta de la luz de diciembre y no la pagué en diciembre. ¿Puedo rebajar como gasto en el D3 la boleta de la luz de diciembre? No, pues. ¿Por qué? Porque no la pagué. Tú le vas a decir, oye, pero si es lo que me gasté en diciembre, te gastaste, te vengaste, generaste deuda, ¿lo pagaste? No lo pagaste. Oye, las remuneraciones de diciembre al personal le pagué 15 millones de pesos, 150 millones de pesos, pero se las pagué el 5 de enero. Ahí está el movimiento bancario. ¿Puedo rebajar como gasto las remuneraciones de diciembre? No, porque salieron al otro año. ¿Y qué pasa con las cotizaciones, profesor? Las cotizaciones no son gastos de la empresa, salen del bolsillo del trabajador. Lo que es gasto de la empresa es el sueldo. Claro, El concepto sueldo, exactamente. Chiquillos, el D3, ¿qué te dice? ¿Pagaste el gasto? Lo puedes rebajar, ¿cierto? ¿No pagaste el gasto? ¿Lo puedes rebajar? Chiquillos, pagaste el gasto. Si pagaste el gasto, comprobante pago de 3, pagaste el gasto. Te llegó la boleta de la luz de noviembre. ¿Cuánto paga la luz de noviembre? De diciembre. ¿Puedes rebajar ese gasto? Sí. ¿Por qué? Porque está pagado. Pagado, ¿cierto? Está pagado. Te compraste una camioneta, 10 millones. La pagaste completa. ¿Cuánto vas a poder rebajar en el D3? Completo. Todo. Porque el D3 no deprecia. Te compraste una camioneta y pagaste la mitad, ¿no? ¿Cuánto vas a poder rebajar? La mitad. Porque el D3 lo que le interesa es el flujo. El flujo. Oye, ¿pagaste la cuestión? Es gasto. Ahora bien, vendiste. Yo le vendí 100 lucas a Brian y Brian me las pagó. Yo, empresa, ¿tengo que tributar? Sí. ¿Tengo que tributar por ese ingreso? Claro que sí, porque él me las pagó. Yo le vendí 100 lucas a Yarela y Yarela no me las pagó. ¿Tengo que tributar por ese ingreso? Esa es la regla general. Cuando nos veamos la base imponible de los D3, vamos a darnos cuenta que hay excepción, que es una en general, ¿ya? Chiquillos, ¿cómo figura entonces el 33 bis a efectos de cumplir con ese objetivo en un PROPYME? Pon atención. El D3 no aplica regla general. Perdón, el D3 no aplica corrección monetaria por regla general. Pero para este beneficio sí tiene que aplicar corrección monetaria. Entonces hay muchos casos en donde el activo te costó 10 millones y el porcentaje está aplicado directamente a los 10 millones. No es que aquí no hay corrección monetaria. Aquellos contadores, egresados, titulados, que están en ejercicio, que se titularon por allá por el año 2015 y no se han actualizado. Entonces ellos dicen, oye, ¿cuánto te costó? No hay corrección, y ellos se liberaron de la corrección. No, dicen, no hay corrección y no le aplican a nada. Y también tiene excepciones porque los retiros se corrigen.
para la DJ. Acá, tú te encuentras un ProPyme que compra un activo fijo para el 33 bis, ¿lo vas a corregir? Sí, lo tienes que corregir. Yo te voy a dar después el oficio, y el oficio es de una hoja, a lo más dos, donde sale clarito que sí se corrige. Oye, el ProPyme dice que el costo, si lo pagaste, es gasto, y si no lo pagaste, no es gasto. Entonces, ¿el beneficio estará supeditado al pago del activo? Esa es una pregunta que puede surgir, y la respuesta es no, no está supeditado. Es decir, te costó 10 millones y no pagaste ni uno, porque te dieron crédito, lo compraste justo en diciembre y las cuotas las empiezas a pagar en enero. ¿Puede pasar eso, no? Puede pasar. Entonces, compraste el activo 10 millones de pesos y no pagaste nada. ¿Puedes utilizar el 33 bis? Sí. ¿Por qué valor? Por el valor de costo, no por el valor pagado. ¿Ya? Entonces, raya para la suma, esta cuestión, el 33 bis se calcula igual en un 14A y en un 14B. Ahora, ese análisis ustedes dirán, ¿y para qué te diste la tremenda vuelta? El oficio, que es un documento tributario, el oficio nace a raíz de las dudas que tienen los contribuyentes. Eso es un oficio. Un oficio es una respuesta de la autoridad fiscal a dudas que tienen los contribuyentes. Y contribuyentes tuvieron esas dudas con el 33 bis para los propios. ¿Y cómo respondió el servicio? Mediante oficio. ¿Ya? Fernando. Más que nada, entonces, ¿se podría entender que los oficios son como, por así decirlo, interpretaciones de la ley? Sí, en parte sí. ¿Quién tiene un papel conforme que me pueda cambiar? ¿Me pasaron? ¿En serio? Esto yo creo que se los di, pero se los voy a volver a decir. Chiquillos, en tributaria, ¿se acuerdan que en contabilidad las normas que regulan la contabilidad, ¿cómo se llaman? IFRS, ¿cierto? IFRS, esa es la normativa que regula la contabilidad. Tenemos las NIC, las NIC-SP, ¿cierto? Las NIF propiamente tal. En tributaria tenemos la ley, la resolución, ¿Circular o no? esa es primero, esa me maneja. La circular, la resolución y el oficio. Todos esos documentos son documentos con peso legal. La ley es la que te manda, te ordena o te prohíbe. Manda, ordena, permite y prohíbe. Eso es lo que hace una ley, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que pagar el impuesto a la renta? Porque la ley te manda a pagarlo. ¿Por qué lo hacemos de una manera y no de otra? Porque la ley te manda a hacer eso. Oye, cuando la ley no es clara, cuando al legislador algo le quedó aquí, le quedó como un vacío, y esta cuestión, Eunice la entiende de una manera, yo la entiendo de otra, y terceras personas lo entienden de otra manera, queda un vacío, ahí nace la circular, que esto es simplemente una interpretación de la ley. Eso es lo que hacen las circulares. La ley te dice, oye, haz el ProPyme general, y no te dice cómo se hace el ProPyme general. Entonces, ¿quién te lo viene a explicar? La circular. Oye, y la circular te dice, después tiene muchas frases de esta naturaleza, realícese el esquema mediante determine el servicio por resolución fundada. O mediante resolución determina el servicio. Entonces, ¿qué es lo que hacen las resoluciones? Establecen formatos. Oye, ¿cómo se hace el registro de rentas empresariales? Sale en una resolución informal. Oye, ¿cómo se hace el flujo de caja para un ProPyme? Sale en una resolución informal. O sea, ¿qué es lo que hacen las resoluciones? Te organizan la información tributaria a efecto de que sea presentada el servicio. Establecen formato. ¿Y qué es el oficio? Es una respuesta de la autoridad tributaria a la ciudadanía. Cualquiera de nosotros puede hacer una consulta. Cualquiera de nosotros puede hacer una consulta. Y si esa consulta es generalizada, a alguien más le puede pasar, el servicio te la responde como un oficio.
¿Ya? Eso es lo que tiene la parte tributaria, en opinión personal, por la cual uno queda como desactualizado día a día. Porque la ley sale una vez y se va modificando gobierno a gobierno. Las circulares van saliendo de vez en cuando, pero los oficios se mejoran. Y si tienen peso legal, el oficio te va diciendo lo que tienes que hacer. Y hay oficios en renta, en IVA, en impuestos de trampilla, la ley de donaciones, en contribuciones, hay oficio para todo. Eso es una crítica también que hay con el servicio que legisla mediante oficios. O sea, anda en la parte de los oficios, te vas a encontrar con una sábana así, o deberían ser las menos. Deberían ser las menos. Dicho eso, chiquillos, ustedes hagan el segundo ejercicio, naturaleza, alcance y oportunidad. Pero ahora, de acuerdo a toda esa conversación, denle ese sentido al ejercicio. Sigamos con este anterior. Por el tiempo, sigamos con este anterior. Fíjate bien. Necesito solamente tu opinión, necesito solamente tu acepción, necesito solamente que tú manifiestes de forma escrita, porque de repente cuesta decirlo de manera verbal. Establécelo de manera escrita tu pensamiento, lo que tú entiendes, lo que tú harías, cómo abordarías una situación de esta naturaleza. Dice acá, oye, tenemos ahí el siguiente estado de resultado que nos entrega la empresa validado por auditores financieros, que de hecho es eso lo que debe ocurrir. Para hacer una auditoría tributaria, nosotros debemos confiar en las cuentas contables. ¿Y el auditor tributario va a validar la información financiera? Lo primero que tiene que ocurrir es una auditoría de estados financieros, se certificaron los estados financieros, listo, ahí viene el auditor tributario, porque él puede confiar en esos saldos. Porque el auditor tributario, se hace una auditoría sobre estados financieros que no están auditados, escapa de su responsabilidad porque él no tiene esa especialidad, no hace su competencia. Dice acá, oye, tiene ingresos propios 150 palos, eso está en las ganancias. Y dice que de esos 150, el percibido, el pagado, el cobrado, un 80%. Y lo otro que no cobró, ¿cuánto es? Un 20%, así se totaliza. Ahora te dice, dentro de ese 20%, hay un 5% que se vendió a empresas relacionadas del 14 años. Y esa es la excepción del régimen general. Esa es la excepción. Y yo lo voy a explicar más adelante con unos esquemas, yo te voy a hacer unos ejemplos, te voy a dar la explicación por qué es una excepción. Pero fíjate bien entonces, ¿qué deberíamos revisar acá? ¿Qué normativa deberíamos ir a leer? Oye, para hacer esto necesito solamente leerme la ley de renta, la ley del IVA y el código tributario. Oye, ahí dice empresa relacionada. ¿Cuándo se da la relación entre empresas? Anota ahí el artículo porque eso no es competencia de la asignatura, tienes que traerlo adquirido, pero yo te voy a mandar a leer ese artículo. Artículo 8, número 17. Cuando estés aburrido y no tengas nada que hacer, me queda un poco de tiempo, te lee el artículo 8, pero el número 17. ¿Ya? De ahí vas a encontrar lo que hace. Número 17. Número 17. No tengáis sueño, no tengáis sueño. Artículo 8, número 17 del Código Tributario. Del Código Tributario. El Código Tributario. El Código Tributario que establece las normas genéricas de tributación. Chiquillos, analicen ahí. Analicen ahí, pongan atención, cuenta por cuenta. Ahora ustedes no están haciendo renta o taller de renta, no están en taller tributario, muchos de ustedes estuvieron conmigo, están en auditoría. Y aquí en auditoría no quiero que tú seas el experto, el seco, pero a lo menos, ¿qué es lo que quiero que tú hagas de forma autónoma? Colócame un comentario, no un artículo, un comentario. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo con el ingreso propio? En un propio, ver la factura, ver los comprobantes y ver a quién le vendí, si es que hay o no hay relación. ¿Por qué? Porque si se cumplen 1, 2, 3 o 4, lo que sea, condiciones, va a tributar ese ingreso o no va a tributar. Entonces, oye, ¿qué pasa con el costo de venta en un ProPyme? Ni se mira.
Porque aquí no interesa el costo de venta, aquí interesa las mercaderías que estén compradas y pagadas. Ingresos, ingresos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tú hagas? Dame un comentario de lo que tú harías al revisar cada una de estas cosas. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Y aquí es válido equivocarse, sobre todo en las actividades formativas. ¿Ah? Que de repente no está la retroalimentación in situ ahí mismo, pero tú me puedes escribir y yo te voy a responder. Y eso todos lo saben. Todos lo saben. Entonces, chiquillos, a cada cuenta colóquenle ahí su comentario. Y si te equivocas, mucho mejor, porque si tú piensas algo y lo plasmas y yo te corrijo, crecemos. Y si lo que tú escribiste está bien, te fortalece. De cualquier manera, ya. Nos vemos el día de... hay elecciones.